La idea de todo esto, la idea de trabajar con este post-encuentro, es poder darle algunas ideas de cómo seguir después del encuentro. Porque me imagino que muchos han tenido conflictos después del encuentro y bueno, el enemigo se levanta y se pone pesado a veces, ¿no? Y es un conflicto. Así que quiero darles tres R's, las tres R's de nuestra libertad. Se llama tres R's. ¿Cuántos tienen el cuadernito ese que se les dio en el encuentro? Ah, bien ahí. ¿Tienen? Bien, genial. Bien, las tres R's hablan de recibo, retengo y reparto. ¿Me siguen? ¿Ustedes no tienen para anotar? ¿Hay algún cuaderno ahí? ¿Algún colaborador que me ayude? Si hay algún cuaderno por ahí con lapicera, porque es necesario que todos lleven esto, no se lo van a recordar. Siempre, y esto acuérdense, los que son más nuevos en la iglesia, acuérdense de esto, ¿no? Si usted va a ver los más viejitos, los que somos de la camada primaria, se va a dar cuenta que la mayoría tiene para anotar. Aún en las predicaciones, aún en las reuniones, la mayoría toma nota. Porque es necesario recordar, ¿no? A ellos, Juancito, mira, a ellos. Y tendríamos que acomodar a la gente que llega adelante. Así que cada líder le va a ayudar a sus discípulos que si no tiene cuaderno, lo tenga. Y esto es algo que vamos a ir aprendiendo entre todos. O sea, nosotros como líderes o como servidores, tenemos que estar atentos a nuestros discípulos. Yuri, tendría que sentarse un poquito más adelante, así puedo ministrar. Acá hay una silla, si pueden estas dos sillas, mejor. Les cuento por qué, porque es mejor que a ustedes no los interrumpa nadie y no importa si a los de atrás, porque ya han hecho varios encuentros ellos. Pero como les decía, siempre se van a dar cuenta que la gente que son líderes de la iglesia regularmente tienen su cuadernito y siempre están tomando nota. Esto es porque nos acostumbramos todos a llevar un registro, porque cuando llegamos a la casa y a veces comienza el lío, ese cuadernito tiene mucho valor. Bueno, como pregunta, ¿alguno le echó mano a ese cuadernito en este tiempo post-encuentro? ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron revisar? ¿Vieron lo que anotaron? ¿Saben que en mi primer encuentro, y les quiero confesar, ¿no? En mi primer encuentro yo revolví el cuadernito antes de empezar. Y después agarré uno que había por ahí, pero nunca anoté nada. Cuando llegaron los tiempos de crisis, no tenía cómo saber lo que Dios me había hablado a mí. Y después que empecé a colaborar, porque yo hice un encuentro y en el segundo ya empecé a colaborar. En el segundo encuentro anoté todo lo que no anoté en el primero. Porque desde mi primer encuentro hasta mi colaboración pasó un año. Y desde en ese año estuve como en la nebulosa, no sabía qué pasaba. Si yo hubiese tenido mis apuntes, los apuntes que el Señor me había dado para ese cuaderno, yo no hubiese tenido los problemas que tuve. Porque habían cosas que yo no recordaba cómo eran. Y el enemigo aprovechaba eso para poder trampear, ¿no? Entonces como que terminaba mal. Lo bueno es que mi esposa sí tenía su cuaderno, así que algunas cosas pude ver, como los dos encuentros son iguales. Pero bueno, necesitaba ese cuadernito. Entonces sí lo han usado y si no, léanlo, revísenlo, busquen sus apuntes, lean los versículos de nuevo. Entonces, las tres R's de nuestra libertad. ¿Cuáles eran las R's? Bien ahí. Recibo, retengo, reparto. Ok. Vamos a ver lo que recibimos. Recibo, retengo, reparto. Vamos a ver lo que recibimos. ¿Qué recibimos? Sanidad. Libertad. Recibimos una nueva identidad. ¿Qué más? Amor.
gozo. Específicamente, por acá, ¿se acuerdan? Paternidad, muy importante. La identidad y la paternidad es lo más importante que nosotros podemos tener como personas que empiezan a caminar los caminos del Señor. Hay mucha gente que tiene muchos años en el Señor, muchos años en la iglesia, pero no tiene un encuentro con el Padre y se les nota. Hace un tiempo hablé con un pastor que tiene mucha influencia en nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno. Y este pastor me dijo, a mí me molesta cuando hay un pastor o otro pastor que es mi líder, me dice hijo. Cuando ese pastor o alguien me dice hijo, yo me cierro, no me gusta. Entonces ahí uno se da cuenta que tiene un montón de años en la iglesia, pero nunca se encontró con el Padre. No tiene el concepto de hijo y padre. Y bueno, lamentablemente es así. Bien, vamos a ver un poquito lo que fue el encuentro. Vamos a ver lo que recibimos. Estamos en la parte de recibo. Dijimos recibo, retengo, reparto, pero vamos a ver la parte de recibo. Primero, el día viernes recibimos lo que es el perdón. O sea, vimos lo que es el perdón. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Recibimos el perdón. ¿Y qué es lo que nos daba el perdón? Yo quiero que vea, este taller va a servir para poder aclarar conceptos, ¿verdad? Viernes recibimos perdón, pero ese perdón, ¿qué nos daba? Ese en sí es todo el encuentro. Pero el viernes específicamente recibimos perdón. Acuérdense que vimos que la salvación era por gracia, ¿se acuerdan? Por gracia, no por obra, sino por gracia, pero que el perdón me daba salvación. Y teníamos que tener claro el concepto de salvación. ¿Sí me siguen? Eso fue lo que recibimos el viernes. Viernes, el concepto específico que hubo el viernes fue la salvación, perdonados para salvación. Ahora, si yo les hice esta pregunta a los varones, no sé si se la hice a las mujeres también, pero si hoy te fueras para algún lado, ¿para dónde irías? ¿Seguro? ¿Y qué pasa si antes de venir te peleaste con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con que sea, y le rajaste alguna así media complicada? ¿Por qué? Pero hay un concepto fuerte. Bueno, es más o menos, sí. ¿Es un regalo? Sí. Sí, somos justificados. Pero dijimos que el perdón era por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el perdón inmerecido que perdona los pecados pasados, presentes y futuros. O sea que cuando yo cometo un pecado, automáticamente la gracia me cubre. Pero este concepto no es para tenerlo livianamente y decir, bueno, peco por deporte. Porque necesitamos nosotros empezar a cambiar y empezar a tener un hábito de santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por más gracia que haya, si yo persisto en pecado, yo pierdo o me caigo de la gracia. Hay gente, o se escucha regularmente decir, cayó en pecado. Hay gente que dice, no, cayó en pecado, fulano cayó en pecado. No cayó en pecado, cayó de la gracia. ¿Se entiende? Se salió de la gracia. Porque cuando una persona persiste en el pecado, persiste, llega un momento en que la gracia te cubre. Cuando vos te equivocaste, te arrepentís, volvés a arrancar. Pero si ya después por deporte, ya la gracia queda ahí. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Eso fue el viernes. Entonces, el sábado a la mañana vimos algo interesante. El mismo perdón por gracia, pero nos dio otra cosa. Es una palabra. Liberación. ¿Quién dijo eso? Bien. Genial. No responda ningún colaborador responda. La salvación por gracia que hablamos el día sábado nos dio liberación. ¿Liberación de qué?
Sí. No, no hable. Sí, lo vamos a cambiar, le voy a cambiar la pregunta. El día, vamos a estructurar el encuentro. Viernes, sábado a la mañana, sábado a la tarde y domingo. Viernes a la tarde, viernes a la noche, sábado a la mañana, sábado a la tarde, domingo, ¿verdad? Vamos a estructurar el encuentro. ¿Por qué se los quiero explicar así? Porque yo sé que algunos de ustedes en este próximo encuentro nos van a ayudar y necesitan conocerlo. Así que los que Dios les vaya mostrando, necesito que esto lo tengan clarísimo. Los colaboradores ya lo tienen clarísimo, ¿o no? ¿Qué? Claro. Bueno. Entonces, viernes, ¿qué era? El perdón por gracia nos daba salvación. Perfecto. El sábado a la mañana vamos a ver que el perdón por gracia nos daba liberación sobre qué? Liberación sobre la esclavitud del pecado. Acuérdense que vimos lo que es las puertas. ¿Qué puerta? Y el sábado a la mañana, ¿cuál vimos? Puertas legales. ¿Por qué eran puertas legales? Bien ahí, la tenía apuntado, bien. Le dábamos legalidad al enemigo a través de nuestros pecados. O sea, el enemigo tenía la posibilidad o tenía el acceso a hacer lo que quisiera en nosotros porque nosotros le dábamos el derecho legal de hacerlo. ¿Qué pecado cerramos el sábado a la mañana? ¿Qué pecado Bien, entonces, todos. Bien, bien ahí, bien ahí. Todos. Todos los pecados fueron cancelados. Ese sábado a la mañana trabajamos para que todos los pecados que teníamos, que arrastrábamos, quedaban cancelados. O sea, si nosotros tomamos en cuenta el sábado a la mañana o antes de almorzar, que fue un almuerzo riquísimo, ese sábado a la mañana terminamos blanquísimos. Como de cero, como que si recién hubiésemos nacido. ¿Sí o no? Libres, totalmente libres. Eso fue el sábado a la mañana. El Señor nos liberó del pecado. Ahora, sábado a la tarde recibimos, el sábado a la mañana recibimos el perdón de la esclavitud del pecado, recibimos el perdón a través de una acción nuestra. ¿Qué era? No. ¿Qué se necesitaba para recibir ese perdón? ¿Perdón? Ahí. ¿Qué se necesitaba? Arrepentimiento. ¿Eh? La llave poderosa que era el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos da acceso a recibir la gracia. La gracia está, pero si nosotros no echamos mano a través del arrepentimiento, el perdón de pecados no existe. ¿Me entiende? Perfecto. Entonces, a través del arrepentimiento. Bien, el sábado a la tarde entonces también recibimos lo que es la sanidad de... Bien, esas son puertas ilegales, perfecto. Pero recibimos la sanidad de qué? Noten que no le estoy hablando de perdón, no le estoy hablando de que recibimos perdón, sino que recibimos la sanidad de las heridas del alma. Esto es lo que recibimos el sábado a la tarde, la sanidad de las heridas del alma. ¿Por qué son heridas del alma? Ahí empezamos a hablar sobre las puertas ilegales. ¿Por qué son puertas ilegales? ¿Te acuerdas, Yuri? Bien, ¿te acuerdas? La ventanita del amor se me cerró.
Sí, eso sería iniquidad. Pero, ¿quién habló? Ahí está. Eso es. Eso es el trauma. ¿Cuándo sucede, cuándo Satanás tiene derecho legal para trabajar y atacarnos a nosotros? Cuando a través de traumas nosotros reaccionamos, por ejemplo, ¿en qué? Miedo, temor, rechazo, carácter, duda. ¿Se entiende? Entonces, esto ya lo vimos en el encuentro, lo sanamos, lo liberamos y que se supone que estamos, pero, ¿sí o no? ¿Alguien tiene miedo? No responda, María. ¿Tienen miedo de algo? ¿Seguro? ¿Y si yo les apago la luz y digo que vayamos a pasar para el medio del campo? Vamos, qué tanta cuestión. Luna llena, árboles de fondo, todo oscuro, estás en el medio del monte. Bueno, es un chiste, pero el tema es que nosotros tenemos que estar libres de temor. ¿Temor a qué? Por ejemplo, temor a casarse, temor a formar una familia, temor a perder esa familia. Y acá es donde tenemos que ser sinceros, ¿no? Hoy, en este taller, ser sinceros. ¿Cambió eso o no cambió? ¿Alguien tenía temor a perder su familia, por ejemplo? Tome. ¿Antes de él? Sí. ¿Y te dieron? Bien, mirá vos. Bien. ¿Saben por qué es bueno esto? Porque una de las cosas que cuando yo les puse una fecha, yo se las puse porque, bueno, era una fecha. Porque agarraron una fecha de civil. Antes de esa fecha era imposible. De hecho, son testigos los líderes que ayer yo les dije, vamos a hacer la reconciliación porque nadie va a conseguir antes. Bien ahí. Ahora se me Bueno, el punto es que necesitamos nosotros entender que ya el temor no está y el rechazo tampoco. Por ejemplo, ¿qué sería una actitud de rechazo? No, más o menos. ¿Podemos traer ese micrófono así? ¿Podemos usarlo acá con los chicos? Así lo escuchamos todos. Porque las chicas hablan bajito. Rechazo, ¿alguien más? ¿Sabe? Vanessa. Se aísla. Cuando uno se aleja, se aísla y no quiere compartir o no se acerca, tiene una actitud de rechazo. Se arma de una coraza, que te deja acercarte a otras personas, no permitís el acercamiento, el vínculo con otras personas, haces una coraza. Ahí, allá, por favor. No, eso, que hay una crítica constante sobre algo también. Bien. Se rechaza a uno mismo. Yo tenía un problema con mi hijo. ¿Con? Un hijo más grande que no veía. No, y es más, me costaba acercarme o tratar de mantener un vínculo porque hacía mucho tiempo, pero era miedo a que él me rechazara, que me dijera, que no me reconociera como padre. Me tenía miedo al rechazo. Bien. Se dieron cuenta que existen dos tipos de rechazo. Uno el rechazo como acción y uno lo que es el rechazo espiritual. Y esto tiene que quedar claro, porque una cosa es que alguien me rechace, como pasa el ejemplo de Cristian. Él dijo, yo tenía miedo a que mi hijo me rechace. ¿Sí? Pero en el caso de Emma, ella habló de otro tipo de rechazo. Bueno, algo a tener en cuenta es que dijimos que hay dos tipos de rechazo. Yo no me recuerdo quién dio las charlas en qué encuentro, pero quiero dejarles este concepto claro. Es muy sencillo. Existe el rechazo como acción, que es cuando alguien me rechaza, algo que yo hago. ¿Querés un mate? No, gracias, está re feo. Me rechazó. ¿Se entiende? Es un rechazo. Yo puedo sentirme mal o no. Decir, bueno, no quiere mate, bueno, ya está, sigo tomando yo solo.
Pero ese es un rechazo como acción. Pero después está lo que es la cultura de rechazo. Y la cultura de rechazo está basada en un demonio, definitivamente, y precisamente es un demonio. El demonio, un espíritu que opera en nuestras vidas, provocando que nosotros sintamos rechazo. ¿Qué es ese sentimiento? Por ejemplo, usted llega a la iglesia y el hermano que estaba en la puerta no lo saludó. Y usted siente que algo pasó y usted dice, ¿por qué este hermano no me saluda? ¿Qué le pasa conmigo? Capaz que el hermano ese día vino chiflado o es así, medio mala onda nomás. ¿Se entiende? No es con vos el problema, pero vos decís, no, pero algo tiene conmigo. Eso es una actitud de rechazo. Pero ¿dónde empezó esa actitud de rechazo? Esa actitud de rechazo se fue al principio. En algún momento hubo un trauma que provocó que vos te sintieras así. Entonces después en la vida, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Se entiende? O sea, es como que ya después en la vida yo ya sigo viviendo rechazado. Claro, bueno, eso está dentro de la cultura, de la estructura del rechazo. Lo que hace el espíritu en nuestra infancia, por eso dijimos que la persona sufre rechazo desde el vientre, desde la gestación. Cuando un niño, mire, y justamente esta mañana hablábamos con mi esposa, que muchos de nosotros fuimos gestados en pecado. De hecho, el rey David dice en el Salmo 53, creo que dice que en pecado fui formado, fui gestado. ¿Por qué en pecado? Y uno puede decir, pero no, si mis padres estaban casados. Pero yo te puedo decir que aunque estaban casados, ellos no oraron, no le preguntaron al Señor, hace tu voluntad, yo quiero tener un hijo. Mi mamá me gestó en pecado, o sea, yo nací producto de un adulterio. Mi mamá no planificó tenerme, mi mamá planificó tener un día de sexo, no planificó tenerme, yo fui producto de esa relación, pero no fui planificado. Ahora, ¿por qué estoy acá? Porque cuando la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos, le quiero contar que no tuve internet en todo el día, entonces hay muchos versículos que no tengo el pasaje bíblico, pero yo los voy a buscar, se los paso después. La Biblia dice que en el Salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, los ojos del Señor vieron mi embrión. O sea, cuando yo fui formado, que llegó el espermatozoide al óvulo y se formó el ovadito, a partir de ese momento el Señor vio cuando yo fui gestado. Ahora, noten que en ese momento el Señor ya me rescató. Esto es maravilloso, porque aunque hayamos nacido en pecado, dice el Señor, dice la Biblia que Él nos planificó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo? ¿A través de un adulterio? Y uno puede decir, sí, bueno, Dios hace eso. Bueno, es un buen concepto y pensarlo así no está mal. Pero si vamos al caso, fue un pecado. Aunque la mamá y el papá hayan tenido un hijo en una noche de pasión y locura, quedó embarazada ella, pero no es que fuimos a decir, bueno, vamos, amor, no, hoy vamos a hacer un hijo. Y, Señor, guíanos para tener este hijo. No. ¿Cuándo? Y no sé, una de esas noches complicadas, o esos días complicados que estábamos, ese día quedó embarazada. Pero no fue planificado. ¿Se da cuenta? Y la Biblia dice que todo lo que no es voluntad de Dios, o todo lo que no fue consultado a Dios. ¿Me va siguiendo? No le estoy diciendo que sus hijos son un producto de pecado, no estoy hablando de eso. Solo que nosotros, muchos de nosotros, fuimos producto de una noche de pasión y locura, no de una planificación. ¿Sí me entiende? Entonces cuando ella se quedó embarazada, la señora, la madre quedó embarazada, y de repente, ¡ay, qué embarazada! ¡Ay, justo ahora! Que no tengo el alquiler, que no tengo esto. Imagínense, mi mamá tenía a mi papá, el padre de todos los otros, esperándola en casa. Y encima, el padre de todos mis hermanos había tenido un accidente, hacía como 2 años que no tenían nada. Y aparece mi mamá embarazada, ahora el Espíritu Santo. ¿Se entiende? O sea, no había forma de ocultar las cosas. Entonces, eso genera el bajón en el
en la persona. Entonces la persona se forma ya rechazada desde el vientre. Entonces, ¿qué produjo eso en mi vida en el pasado? O sea, en mi vida pasada, en que el enemigo se valiera de eso para que yo perdiera incluso mi matrimonio. ¿Por qué? Porque el enemigo quería terminar con mi vida y de hecho muchas veces quise suicidarme, más de 3 veces quise suicidarme. Pero esto sucedió porque el enemigo sabía que había una grieta en mi corazón que si él la tocaba un poquito, él la influenciaba un poquito, lograba su objetivo. Lo que él no tenía en cuenta, Satanás, es que al no ser omnisciente, no es omnipresente, no puede sentir como siente Dios, no está en todos lados como está Dios. Él no sabía que Dios ya había puesto sus ojos sobre mi embrión. O sea, Dios ya me estaba cubriendo, me estaba cuidando, ya tenía un plan conmigo. ¿Sí se entiende? Eso es lo mismo que pasa con vos. Ahora, la condición de rechazo seguía estando, por más que Dios me estuviera cuidando, y yo empecé a perder cosas en la vida, empecé a perder por pensar que las cosas siempre me iban a ir mal. Yo crecí creyendo que las cosas me iban a ir mal, que iba a fracasar. Yo crecí creyendo que iba a fracasar. Eso es un rechazo. ¿Y por qué quiero desplazarme en esta área? Porque esta es un área que muchos de nosotros vivimos. El miedo a perder la familia tiene que ver con algo que pasó para atrás, a un fracaso matrimonial anterior. Cuando yo me divorcio de mi ex esposa, que están mis 2 hijos, yo después no podía confiar en nadie, no volví a confiar en nadie más. Para mí todas las mujeres eran iguales, así que yo en algún momento me iban a fallar. Esa es una actitud de rechazo. Lo mismo pasa con las mujeres, todos los hombres son iguales. Al final son toda una porquería. Y hay mucha gente que lo dice así. Y eso lamentablemente es porque hay una herida en el corazón, una herida grande. Otra de las cosas que provoca el rechazo, y esto se ve mucho en los hombres tienden a hacer su vida aunque estén casados. O aunque tengan su pareja, aunque tengan su esposa, sus hijos, hacen su vida, nada, se las mandan así, porque es una actitud normal de alguien que tiene conflictos con el rechazo. Porque la persona dice, no, yo inconscientemente, yo voy a hacer esto porque yo no voy a desaprovechar mi vida. Inconscientemente la persona tiende a hacer cosas que no están bien. ¿Sí me entiende? Ahora, vimos también que teníamos que perdonar. Hicimos la acción de perdón, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, ¿esto se mantuvo o apareció un resentimiento en el camino? Ahí, Moni, por favor. En este tiempo sí hubo crisis, por lo menos en mi vida. Bien. Algo fundamental que tiene que ver con el perdón es que cuando hay una conciencia de perdón, se generan crisis. Porque nuestra naturaleza no quiere perdonar. O sea, por naturaleza no somos perdonadores. No somos perdonadores por naturaleza. Nos terminamos enojando con todo el mundo y mandando a todo el mundo y perdemos muchas veces nuestra familia, nuestros hijos, por no manejar este tema del perdón. Entonces, siempre que hay una conciencia de perdón, hay una crisis. ¿Cuántos han sufrido crisis? ¿Cuántos han sufrido crisis en esta área? ¿Se han encontrado con alguien a quien tenían que perdonar? Por ejemplo, ¿les pasó? ¿Se encontraron con ese alguien que ustedes soltaron acá? ¿Sí? ¿Se encontraron? No tenía, en realidad fue en el momento de quiebre, cuando me pusieron delante del espejo, fue uno de los momentos donde más me tocó, más me costó inclusive, porque era a mí el que tenía que, o sea, al que se iba, sí, al que quedaba atrás y este que estaba acá adelante tenía que hacer un montón de cosas. Lo hablamos el otro día en la célula. Después de eso me cayeron las fichas de un montón de cosas que cuando me perdoné yo me dieron ganas de salir a pedir perdón. Bueno, a un montón de otros que le había hecho daño. Claro, bueno, esa es la crisis que se genera. Yo recuerdo que cuando salí del encuentro, lo que hice fue salir a pedirle perdón a la gente.
para donde iba. De hecho había planificado viajar a Colombia y gracias a Dios que me encontré al pastor en Buenos Aires y me ahorré los dólares. Pero hay una crisis. ¿Alguien quiere contar si se encontró con alguien a quien tuvo que perdonar? ¿No? A muchas personas tuve que perdonar y tengo que seguir perdonando y trabajando en el perdón, porque no es que ya está todo terminado para mí. Me encontré con mis hermanos, yo soy mi papá, soy hija del segundo matrimonio de mi papá. Soy la última y fui rechazada y entendí que fui rechazada desde que nací. Yo nací y mis hermanos estaban enojados porque yo había nacido. Cuando fui creciendo se presentaron distintas situaciones con mis hermanos, por parte de padre, con mis hermanos de papá y mamá también, y me encontré con ellos y hubo conflictos y yo tenía mucho así resentimiento y no los podía saludar, no me podía acercar a ellos. Y bueno, tuve que cambiar eso y bajar, ir y abrazarlos, en muchos casos abrazarlos y compartir, obligarme a compartir. O sea, era como una cosa que yo, como una obligación que sentía. Y de hecho el lunes pasado tengo un hermano que conocí cuando ya era grande y lo vi 2 veces, 3 veces en mi vida. Y él me llamó por teléfono y fue para mí sorprendente porque no podía creer que mi hermano, que es la única vez en mi vida que me llamó por teléfono, él está en Zapala, está por cumplir 80 años y tiene un problema muy grave de salud y está en esta etapa en la que está muy sensible y quiere como acercarse a todos sus hermanos y bueno, ahí me llamó, pero así por casualidades. Bien, noten que cuando uno tiene una actitud de perdón, las cosas comienzan a cambiar, el Señor comienza a hacer esto, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con el perdón, es que para que nosotros podamos, el enemigo intenta hacer que nosotros no mantengamos ese perdón trayéndonos culpa. Entonces la persona se siente tan culpable de todo lo que sucede que no acepta. Esa es la forma sigilosa que usa el enemigo para que nosotros no seamos perdonados, para que la acción de perdón, o sea, para no sentirnos perdonados o sentir que estamos debiendo. Sentir es un sentimiento de deudor. El enemigo comienza a hacernos sentir culpables de todo lo que pasa. Entonces eso anula la necesidad de perdonar o de pedir perdón. Porque esa es una de las... Mire, por eso quiero explicarles en este taller cosas que el enemigo hace, que son tan sigilosas, que a veces nosotros, bueno, no nos damos cuenta y decimos, bueno, sí, pero yo soy culpable de esto. No, el enemigo te está haciendo sentir culpable. Vos sos libre, Dios te perdonó. Hablamos de libertad como salvación, hablamos de libertad como esclavitud de pecados. Ahora estamos hablando de la libertad que Dios nos dio para cerrar las puertas ilegales que tenía el enemigo. Y ese sentimiento de culpa que la persona suele tener es pura y exclusivamente una artimaña del diablo para sacarte del propósito. Yo siento en mi corazón, no sé cómo es el tema, pero siento en mi corazón que Dios le ha dado un ultimato a una gente, no de acá, y le ha dicho, este es mi ungido, este es mi ungido. Hay cosas que no sé en qué aspecto, no sé en qué punto, pero hay sobre ustedes, específicamente sobre ustedes, hay un ángel guardián que no va a permitir que el enemigo te siga tocando. No sé para quién es esta palabra, pero hay un ángel allí que está cuidando tu vida. Y ese ángel está dispuesto a sacar al que sea si te está lastimando. Porque ya sos libre, no hay legalidad. Cerramos lo que es puertas de iniquidad y maldiciones. La iniquidad, ¿se acuerdan lo que era? ¿La vieron? ¿Está claro lo que es la iniquidad? ¿Qué sería la iniquidad? La raíz del pecado. No entendí, Celi.
Bien, es la raíz del pecado, lo que provoca el pecado. O sea, lo que genera, la raíz, la base de todo es la iniquidad. Cortamos con la iniquidad. Ahora, ¿te encontraste en algún momento descubriendo alguna otra iniquidad? ¿Sí? Iniquidades, como que yo me vi, no sé, representada en un montón de cosas, pero después también, pensando en esto de las generaciones y lo que me pudo haber tocado a mí, también reconocí otras que Otras. quizás yo no las practicaba, pero sí las Y las por veía. ejemplo, después que ustedes salieron del encuentro, ustedes llegaron a algún lugar y decían, tengo que cortar esta iniquidad. ¿Les pasó? Averiguar. Y mi papá me contó la historia de mi tatarabuelo, que fue el que secuestró a mi tatarabuela en La Pampa cuando era menor y la trajo acá a Tome. la Patagonia. Y bueno, ahí estuvimos charlando, traté de explicarle más o menos de Bueno, lo y que eso- hablábamos. Y había un par de cosas. Después me acordé de lo que me dijo usted, que si salía a buscar todo lo que, lo que había para atrás iba a entrar en un quilombo grande, así que la cortamos ahí, que terminamos con esa charla y que Bien. quedamos ahí nomás. ¿A alguien le pasó algo parecido a lo de él? De encontrarse, por ejemplo, con un montón de iniquidad. ¿Sí? ¿Te pasó, Fran? Sí, estuve hablando con mis papás después de esto y también me encontré con bastante iniquidad. Y justamente dije, menos mal que ya había cortado. Ah, bien ahí. Sí. Bien ahí. A eso quería llegar. Porque la iniquidad que cortamos ya se cortó, se terminó. O sea, por más que yo encuentre que aparecieron cosas en el camino, por más que decía, mira, conocí a mi abuela, cuánta iniquidad tengo todavía. No, tenía, ya está, ya la corté. ¿Se entiende? Porque si yo asumo que tengo, vuelvo a empezar. Acuérdense que todo esto tiene que ver, viene a través de la fe. ¿Sí me siguen? Las maldiciones pasa lo mismo. Dijimos algo puntual que yo no sé si en las mujeres se dijo o no, pero la iniquidad, la maldición, perdón, se corta y la iniquidad se pide perdón. Sí se dijo. La iniquidad se pide perdón y las maldiciones se cortan. O sea, todas las maldiciones que venía acarreando, todas esas que empecé a recordar, que la insuficiencia financiera, los divorcios, las enfermedades, todo eso que vienen siendo maldiciones e iniquidades que vengo arrastrando, como maldición lo corto, ya está, se terminó, y es una cuestión de fe. Si mañana, por ejemplo, qué sé yo, digo, bueno, corto toda maldición de enfermedad y mañana me empezó a salir una manchita, ¡ay, mira! Entonces como que ya yo comienzo a volver a tomar la sanidad que tuve, o sea, a volver a tomar la enfermedad o el miedo que tenía o lo que tuvieron mis antepasados. Esa maldición ya la corté. Yo tengo que saber que todo lo que tengo está en Dios. Por eso hicimos la oración de sanidad justo después de la maldición e iniquidad, ¿se acuerdan? Porque siendo libres de maldición, siendo libres de iniquidad, la enfermedad está de más. ¿Cuántos siguen enfermos? Bien. Estamos como... Bien, el día domingo entonces recibimos sanidad, paternidad, llenura del Espíritu Santo y recibimos el amor de nuestros familiares. ¿A través de qué? De las cartas. Bien, perfecto. Eso es todo lo que recibimos. ¿Alguna pregunta? No. Listo. Ahora sí, retengo. Ahí le tendrías que pasar el micrófono a Virginia ya. ¿Puedo llegar a perder todo esto maravilloso que hemos recibido? ¿Puedo o no? ¿Vos crees? Sí se puede. Se puede perder, porque es mi decisión tenerlo o no. Vamos a leer Mateo 12, 43, 45. Y espero que sea ese el pasaje porque no me acuerdo del... Léalo.
Dice Mateo 12, 43, 45 en versión Nueva Traducción Viviente. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no la encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. O sea que no hay que descuidarse. Y usted me puede decir, pero me hubiesen dicho esto antes del encuentro y ni venía. De último me quedaba con un demonio por lo que ya éramos amigos, pero... ¿Se entiende? Estamos acá. Bueno, estamos acá. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, el punto es que yo tengo que aprender a conservar mi libertad, a pelear por mi libertad, a que no se me vuele la paloma y que por una cuestión de enojo mi vida se vaya al tacho. O sea, que todo esto que recibí del Señor lo pierda por un momento de enojo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando todo lo que salió y lo que vimos que salió en las maldiciones, en las cuestiones sexuales, en la iniquidad de todo eso, todo lo que salió puede volver potenciado si yo no alimento o no lleno mi vida. ¿Se entiende? La idea es que en cada casa, o sea, cada persona que, por cierto, está ordenado y está vacío de todo pecado, se llene de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago esto? Yo tengo que empezar a cultivar o a armarme de un hábito de oración, de lectura de la palabra y de tiempo de calidad con Dios. La pregunta es, ¿cuántos oran? De verdad, ¿eh? O sea, no, algunos dicen, yo oro 3 veces al día, pastor, para el desayuno, el almuerzo y la cena. Y a veces me olvido. Pero hablo de un tiempo de oración. ¿Qué es esto, el tiempo de oración? ¿Tengo que pasar todo el día orando? Yo no recuerdo si el devocional de hoy o el devocional de mañana, el de mañana, habla sobre la oración. Mi pastora me enseñó algo fundamental, algo bonito, que dice, yo transformé mis pensamientos en oración. Por eso es que la Biblia dice orar sin cesar, orar todo el tiempo. Orar todo el tiempo es transformar mis pensamientos en oración. O sea, yo no paso todo el tiempo de rodillas, aunque no está mal tener mi tiempo de intimidad y de calidad con Dios. Que de hecho deberíamos tenerlo. O sea, y esto es la pregunta, ¿tenemos ese tiempo? Acuérdese del demonio que anda por allá vagando que salió. Acuérdese de ese. Y cuando usted se acuerde de ese, vaya a orar un ratito. Todos los días de la mañana ponga un cartelito y ponga, el bicho anda por ahí. En la heladera, ¿vio? Antes, cuando usted va a poner, ¿qué hace lo primero que hace a la mañana cuando se levanta? En el espejo, ahí las señoras al lado de los maquillajes y todo, por ahí debe andar. Pongan así nomás como para que no lea la gente, así, demonio anda, no, pongan. Por ahí debe andar. Entonces usted sabe que hay que orar. Esto nos va a ayudar a formar un hábito de oración. El hábito de oración es muy necesario, amada iglesia. No podemos subsistir o vivir sin un hábito de oración. Ahora, tener un tiempo, apartar un momentito para estar con Dios es porque realmente amamos al Señor. Apartar ese momentito es sumamente importante. ¿A qué hora se levanta usted? 7 de la mañana. Entonces, ¿y a las 7 ya empieza tu actividad? Me levanto y salgo a caminar. No. Entonces, si yo arranco a las 7 de la mañana, yo tengo que ponerme a hago 10 minutos antes mi reloj. ¿Se entiende? Pongo una alarma un ratito antes y comienzo a orar. Y allí comienzo mi tiempo de intimidad, mi tiempo de oración con el Señor. ¿Se entiende? Ahí comienzo a formar el hábito de oración. Tiene que estar, no se dejen estar, porque un día se van a encontrar que llegan a la casa y se encuentran a las 7 ahí sentados a la mesa. Ahí está el problema.
Entonces necesitamos nosotros tener nuestro hábito de oración y lectura de la palabra. No sirve de nada si somos irresponsables. Estamos hablando de retener, ¿verdad? Retener. ¿Cómo retengo el perdón y la salvación? Efesios 2:8. Efesios 2:8. Si alguien... Use el micrófono, sí, porque estamos grabando, por eso. Déjelo prendido nomás porque estamos grabando ahí. Espera, que ahí lo revisan. El tema es que estamos grabando porque no hay internet y necesitamos hacerlo. Ahora, a ver. Hola. No lo bajen, déjenlo arriba nomás. Efesios 2:8 en versión Nueva Traducción Viviente dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Bien, entonces la salvación, yo debo saber que es... Este no me lo subas, Mónica, por favor. Porque ya siento que me acopla acá. Efesios 2:8 entonces habla de que mi salvación es por gracia y por fe. Yo tengo que tener fe que soy salvo. O sea, si alguien viene y me dice, yo la verdad que no sé si vos sos salvo, no sé. No, yo sí sé, yo estoy seguro. ¿Por qué es por fe? ¿Y cómo sabes? ¿Por qué es por fe? ¿Y quién te lo justifica? No sé quién me lo justifica, pero yo creo. Yo creo en eso, yo creo que soy salvo, punto. Porque si no, cualquiera va a venir y te va a decir... De hecho, hay iglesias, hay religiones donde, no sé, habría que ver, porque yo te vi con pantalón y tenés que andar con pollera. ¿Se entiende? Y a veces canalizamos la salvación por un montón de pavadas que no tienen nada que ver. La salvación es por fe. Eso tiene que quedar claro entonces. ¿Estamos? Por ejemplo, cuidar lo que se me fue entregado. La liberación de la esclavitud del pecado... Ahora que somos libres, es nuestra responsabilidad cuidar lo que nos fue entregado. ¿Qué fue lo que nos fue entregado? Fue la libertad. O sea, yo tengo que cuidar, por ejemplo, de volver a abrir la puerta al pecado, a Satanás con pecados voluntarios. ¿Qué pasa con la gente que vive en concubinato? Bueno, cuando hay una actitud del corazón para arreglar las cosas, Dios ve eso y cubre. Ahora, no deja de ser pecado, pero Dios cubre. Les cuento esto. Hemos tratado con una señora, una chica, que el esposo no se quería casar, y ella sí. Ahora, si yo, viéndolo de mi punto de vista como pastor, yo diría, bueno, no, está en pecado. No, esa persona tiene toda la intención de casarse, pero es el esposo el que no quiere. El problema no lo tiene ella y el Señor ve esa actitud y si es justificado. ¿Y vas a decir algo, amor? ¿Se entiende lo que les digo? ¿Por qué? Porque si no, esto les trae carga a ustedes, les trae carga a las mujeres o a las chicas o a las señoras que por ahí sus esposos no están acá. ¿Y yo qué hago, pastor? Si encima el cabezón no quiere ni a saber nada con la iglesia y yo tengo que andar aguantándolo. Bueno, quédese tranquila, porque esto el Señor cubre eso. Sí, dígame. Un poquito más arriba. Sí, sí. ¿Sí? Claro. Bueno, eso es lo que les hablaba recién. El punto es que yo tengo que tener la actitud. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, algún día nos vamos a casar. Eso no es una actitud. Ahí hay una actitud, ya estoy trabajando para solucionar ese tema. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que cuidar de no volver a caer. Entonces, si bien la gracia cubre todos los pecados, no nos olvidemos que si persistimos en el pecado, podemos perderlo. Juan 9:41. Juan 9:41 en versión Nueva Traducción Viviente dice así:
Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Bien, si fueran ciegos no serían culpables. ¿Qué significa? Antes de venir al encuentro estaba todo bien. Nadie sabía que esto era pecado. Nadie sabía que esto era pecado. Pero ahora sí sabemos. Antes no éramos culpables porque no sabíamos, pero ahora sí sabemos. ¿Eh? No más saumerio. ¿Se entiende? Esto es lo que yo les quería decir. Para ahí alguno va a decir, pero ¿y pastor, ¿y por qué no nos dijeron esto antes de venir? Yo me acuerdo que en Neuquén había un nene que dijo, ¿y ahora por qué el pastor me enseñó esto? Ahora ya no soy más inocente. Porque ahora ya sé que todo esto es pecado y tengo que mantener mi libertad. Romanos 6, 6, 7. Romanos 6, 6 y 7, en versión Nueva Traducción Viviente, dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Bien, ¿este versículo se cumple en nosotros? A ver, ¿este versículo se cumple en nosotros? ¿Sí? Amén. ¿O no? Porque si usted me dice, bueno, tenemos que volver a empezar sobre la salvación. Sí se cumple, porque fuimos perdonados. Sí se cumple. Cuidémonos de idolatría. Y esto es un punto que a veces se piensa que idolatría son solo santos, imágenes, cosas, y eso no es solo eso, es a veces idolatría de nosotros mismos. ¿Sabe que una vez, de hecho en uno de los encuentros, creo que fue el último que fue en que un hermano me dijo, ¿sabe cuál era mi idolatría? Mi idolatría era de mí mismo. Yo me hago lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero. Y esta persona se pegaba unos viajes más o menos interesantes, salía un viernes y volvía el lunes, martes, miércoles a la casa, porque él sabía que él decía, esta es mi vida. Y la persona vive idolatría de esa manera. ¿Se entiende? Es por esto que nosotros necesitamos cambiar esta perspectiva. La idolatría no es solo de santos, vírgenes o estas cosas así, sino a veces idolatría sobre nosotros mismos, sobre idolatrando nuestra decisión. Yo soy así, soy macho y me la aguanto. ¿Se entiende? Esto no pasa con las mujeres, ¿no? Por eso es que el problema del feminismo y el machismo no tiene que ver con una cuestión de que no, porque yo soy feminista, yo soy machista. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una cuestión de idolatrar lo que yo creo que soy y lo defiendo a muerte. No importa que, si está mal, no importa. Porque es idolatría. Algunos dicen, no, yo soy de River, yo soy de Boca, y no me venga y andan ahí a las sopapos y hasta se agarran. Las barras bravas en Buenos Aires es terrible. Un día iba viajando en el tren, subió la barra de Chacarita, y yo iba en el tren y un hombre me dice, ponete a saltar junto con eso porque si no te hacen boleta. Y yo iba sentado, escuchando, ni nada. Parate y ponete a saltar, y me agarré el coso y empecé. Y así viajé todo el coso, porque sabe que ellos son tan idólatras de lo que tienen y son capaces de lastimar a otros. Y esto sucede con este tipo de cuestiones que hay en el corazón. Por eso esto tiene que desarraigarse de nuestro corazón. Si yo soy policía, está bien, pero yo no idolatro eso. O sea, soy policía en mi trabajo, pero en casa soy el papá. Es lo mismo que hay gente que es pastor en la iglesia, en la casa, en todos lados, con los hijos en todos lados. Y la gente necesita que ustedes como policías sean policías afuera, cumplan su función, pero en la casa sean padres, esposos, buenos padres, buenos esposos. Lo mismo pasa con los gendarmes, lo mismo pasa con todo. ¿Qué? ¿Se entiende? Esto es así. Porque si no se arma un despiole en la casa. Los que tienen negocios, los jefes son en el negocio. Pero es jefe de las personas, no de mi esposa o de mi esposo. Yo soy esposo antes que nada. Y esto me lo demanda el Señor. Y tiene que saberse. Amén, dijo la hermana ahí fuerte. Amén, ¿escuchaste? Ningún hombre dijo amén. Bien, Cristian. Bien, cuidar la sexualidad.
Por ejemplo, ¿cómo cuidar la sexualidad? Primero que nada, abstenerse de mirar películas condicionadas, películas que tengan que ver con condición, o sea, que tengan escenas subidas de tono. ¿Por qué? Porque hace mal al corazón de las personas, de los hijos de Dios. Yo tengo que tener cuidado. Yo ya fui libre de eso y esto es uno de los puntos totalmente complicados porque Satanás es el punto que más usa para lastimar o para ensuciar la mente de un cristiano que fue libre. Lo primero que hace Satanás para ensuciar la mente de un cristiano que tuvo liberación es meterle cuestiones de pornografía o cosas así. Entonces es algo que tenemos que cuidar. ¿Y por qué le digo que es algo que tenemos que cuidar? ¿Y por qué? ¿Y el Señor no me libera? No, de eso no, porque te da una libertad de decisión. Vos fuiste libre, te sacudió, te dejó blanquito y te dijo, bueno, ahora fíjate que no vengan los 7 peores, vos arreglate. Ahora comenzá a trabajar vos. Por eso estamos hablando de retener. Vimos lo recibir, ahora vemos retener. Estoy reteniendo lo que Dios me dio. ¿Cómo? Cuidando mi santidad. Gálatas 5:16. En versión nueva traducción viviente, dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Bien, en la versión Reina Valera dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, hay que tener cuidado con nuestra sexualidad, eso es fundamental. Cuiden las relaciones maritales. ¿Qué es esto de las relaciones maritales? ¿Saben lo que es algo marital? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué cuando se dice eso es una relación marital? Es matrimonial. Las relaciones, miren, esto yo le pido perdón, no alcancé a buscarlo, esto del bendito internet me juega en contra porque yo no me acuerdo del pasaje, pero no me acuerdo dónde está. Me pasa, es un problema, por eso tengo mi compu llena de versículos, pero justo en esto no lo tenía. Hay un pasaje de la Biblia que creo que es Romanos 7 o 1 Corintios 7 o algo del 7, en esos 2 libros o 3 libros, que habla sobre la necesidad de la relación marital. Y que dice que no se nieguen para que no caigan en tentación. A menos que por común acuerdo... ¿Qué? No, es Romano. Romano, alguno, fue el apóstol Pablo que lo dijo. Y les dijo a ellos, de hecho el apóstol Pablo después dice, si alguno no quiere tener relaciones, es mejor que se quede en celibato. Pero los que están casados ya perdieron, así que ya... El punto es que esto dice la palabra, sí. Bueno. Lo encontré en Reina Valera 60. ¿Leo todo desde el 1 o...? Creo que es 1.7 o 1.17 o 1 y algo por ahí. Pero si no... 1.5 dice, no os neguéis el uno al otro, Ese. a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Se da cuenta? Está clarito, le dijo alguno. Escuchaste, negro, ¿no? ¿Eh? ¿Sabe por qué les comento esto? Porque esto está dentro de lo que es cuidar nuestra sexualidad. Porque tal vez uno diga, bueno, pero vamos a tener un tiempo de oración y ayuno, y ya pasan 2 o 3 meses y uno de los dos va a empezar en tentación, y Satanás va a traer a la mente, por más santidad que venga, las necesidades fisiológicas. Dios nos hizo con esa necesidad que se tiene que suplir. No es pecado. Es pecado cuando es adulterio o fornicación. Pero si no, dentro del matrimonio no es pecado. Entonces es necesario estar. Entonces, ¿leímos Gálatas 5:16 ya? Sí. Sí. Bien. Otro punto, cuidémonos de la murmuración y el chisme. Recuerden que Dios pone la murmuración y el chisme a la misma altura que la brujería.
O sea que si alguno es bueno para la lengua, sepa que Dios lo está poniendo a la misma altura de la brujería. O sea, si alguno es bueno para ser chismoso, para murmurar, es juzgado como un brujo. Dígame si no es complicada la cosa. Bien. Conservar que el corazón siempre busque el arrepentimiento. O sea, buscar que el corazón siempre busque el arrepentimiento. Esto es cuidarnos del orgullo y la arrogancia. No volver a caer en temor. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, en versión Nueva Traducción Viviente, dice: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Bien, note que dice en la versión Reina Valera, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia o caiga de la gracia. ¿Por qué? Porque si brota una raíz de amargura, perdemos la bendición de poder estar bajo la gracia del Señor. Lo único que nos puede, o sea, aparte del pecado, lo único aparte del pecado que nos puede hacer caer de la gracia o salir de la gracia es que brote una raíz de amargura en nuestro corazón. Por eso tenemos que cuidarnos de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa esto? Que si te enojaste en el día, trata de arreglarlo a la tarde. Porque si te vas a acostar así, eso mismo, de noche, el enemigo trabaja porque el enojo, la ira, comienza a abrir una puerta al enemigo y usted no sabe. Al otro día usted se levanta re bien, pero resentido, y ya va a ver, cuando venga, ya va a llegar con el caballo cansado. Ya va a querer venir a rimar. El desgraciado. A ver nomás. Y es como que se arma ahí. Pero esto sucede cuando comenzamos a tener enojos, iras y no los arreglamos. Por eso es bueno, amados hermanos, si recibimos una liberación, necesitamos arreglar los temas maritales o los con amistades, en trabajo, en todo eso, ¿no? Cuidémonos del rechazo y de la victimización. Hablamos que el rechazo, dijimos lo que era el rechazo, pero cuidémonos del rechazo y la victimización. La victimización es el escudero del rechazo. O sea, nadie puede ser libre de rechazo si no es libre de victimización primero. ¿Qué es la victimización? Cuando yo siento que todo el mundo me hace daño. Todo el mundo habla de mí. Todo el mundo me trata mal. Eso es sentirse víctima. Llora como una Magdalena todo el día. Porque es víctima, ay, todo me hace, no, todo el mundo me hace, nadie, todo están en mi contra. Eso es victimización. Y esa victimización hace que no seamos libres de rechazo. ¿Entiende? Estamos hablando de retener. Entonces, ser perdonadores, eso lo hablamos, necesidad de perdonar. Y lo que dijimos hace un rato, el hecho de mantener de ser libres de iniquidad y tener claro que fue cortada y la maldición fue cancelada. ¿Estamos? Reparto. Último punto, y rápido porque este es sencillo. Reparto. Entonces dijimos, recibo, retengo, reparto. ¿Qué es reparto? Vamos a ver cómo es esta área. En esta área todos debemos conocer, a ver cómo se lo explico mejor. La gente afuera tiene que conocer la versión renovada o mejorada de mí. ¿Se entiende? Si antes me conocían así chinchudo, yo hoy tengo que aprender a manejar mi carácter, a cambiar mi manera de ser, ya está. O sea, en el encuentro acá salimos y dejamos todo, eso, todo estaba acá. Entonces yo tengo que trabajar para que la gente que está a mi entorno, a mi alrededor, me conozca como el nuevo yo. ¿Cómo, amor? Mi otro yo nuevo, renovado. Si antes era mañoso, chinchudo, bueno, comienzo a manejar mi carácter para que la gente empiece a conocer realmente lo que yo dejé. Porque si no, alguno te va a decir, ¿para qué fuiste si está peor? Porque algunos se potencian, después salen, pero es que Satanás sabe dónde te duele. Cuando van a pescar, los que son pescadores,
usan la mosca correcta para pescar en el río y saben hacer la lectura del río. Juancito Ochoa nos enseñaba que hay que hacer una lectura del lago, del río, para saber qué bichitos vuelan, para saber qué está comiendo la trucha. Bueno, Satanás te hace una lectura y sabe cuál es tu parte débil. Y cuando él te quiere cazar, no va a usar zanahoria, va a usar la parte con la que te casa. Si tu problema es el carácter, te va a pegar por el lado del carácter. Y uno dice, ay, es que yo soy tan débil. Bueno, justamente por eso hay que manejar esa área. ¿Se entiende? Entonces, tiene que conocer la versión renovada de mí mismo. Vamos a anotar ahora, aquellas personas a las cuales debo pedirle perdón y oramos para que Dios nos dé el momento de hablarles. O sea, vamos a hacer una lista, no me refiero ahora ya, pero vamos a hacer una lista de las personas que necesitamos perdonar o pedirles perdón. O que necesitamos arreglar la relación. Entonces te vas a ir, como no sé quién dijo acá recién, fue a ver mi papá, Emma creo que dijo, o vi a alguien, bueno, fui a ver a fulano y le pedí perdón. Fui a ver a fulana y le pedí perdón. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque eso es bueno. Una recomendación, muchos tenemos que perdonar y a la vez tenemos que pedir perdón. Yo les recomiendo que empiecen por pedir perdón. Porque si usted le dice, mira, te vengo a perdonar, desgraciado. Te vengo a perdonar porque vos sos un chanta y no, sabe que ahí va a tener un conflicto. Entonces sí, mira, yo te pido perdón. Tal vez no tengamos nada que ver con eso y tengamos que pedir perdón o no sea necesario, pero para poder empezar es bueno que nosotros, el que está más maduro siempre es el que pide perdón. Entonces vamos a anotar eso. Vamos a orar, vamos a anotar en nuestro cuaderno, no ahora, sino ahora que usted se vaya, tranquilo. Usted va a anotar un mínimo de 3 personas. Un mínimo de 3 personas a los cuales usted quiere comenzar a entablar una relación para que la persona pueda hacer el encuentro. Por ejemplo, uno dice, bueno, tengo mi hermano. ¿Usted, tu hermano es Víctor? El hermano de ustedes. Bueno, es una persona que ustedes tienen que anotar. Porque Víctor no vino al encuentro, ¿no? Entonces, una de las personas que tiene que anotar es decir, mira, voy a anotar a fulano porque yo quiero que en el próximo encuentro esté. Pero no lo puedo traer a fulano directamente al encuentro porque necesito tenerlo cerca para poder discipularlo después. Entonces, como vamos a anotar esas 3 personas, lo primero que vamos a hacer es pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de hablar con esas personas, de buscarlas, de verlas, para involucrarlas en una célula, para que el próximo encuentro yo pueda traer en personas, o sea, discípulos, y en esta vez, en vez que ustedes estén acá adelante, ustedes van a estar allá atrás y sus discípulos van a estar acá. ¿No les gusta la idea? Claro, imagínate si no le vas a querer que alguien reciba lo que vos recibiste. Nosotros hemos visto gente que cuando venía acá ni sonreía, y ahora vive sonriendo, abrazan y lindo. Algunos íbamos, lo abrazamos y decían, y ahora vienen y te abrazan. Porque esto es lo que sucede. Ahora imagínese si usted no quiere que es. ¿Verdad? Es lindo. Entonces usted puede anotar a tu esposo, anotar a sus esposos y decir, aunque digas, no, métalo en el remojo de oración. Sí, de verdad, métalo en remojo de oración, va a ver cómo arregla las cosas. Porque cuando usted empieza a orar con una intención de que la persona reciba de Dios, no pida a Dios, Señor, que para que cambie este desgraciado, porque no cambia nunca, porque es un imbécil. No, si usted ora así no va a pasar nada. Pero si usted ora, dice, Señor, te ruego que le toques el corazón, que tenga un encuentro personal contigo, que pueda verte, que pueda conocerte. Esa es la oración. Entonces yo meto a 3 personas como mínimo dentro de ese tiempo de oración para que en el próximo encuentro, fin de octubre, primeros días de noviembre, va a ser mujeres y varones, ya nosotros podamos tener nuestros discípulos acá. ¿Estamos? No, primero yo dije que eran personas a las cuales tenga que pedirle perdón, las anoto, oro para que Dios nos dé el tiempo y la oportunidad de ir a verlo. Punto. Aparte, no anoto, claro, anoto un mínimo de 3. Son 2 tareas. Anoto un mínimo de 3 personas para que puedan venir al encuentro. ¿Cuántos no vinieron sus esposos, sus parejas al encuentro? Yo sé que tú no vino. ¿Cuántos más? Ahí. Ya, noten que tienen uno ya ahí. ¿Por acá? No, sí vinieron, ya está.
No, tu esposa no, bueno, tu esposa todavía no va a poder. Pero ¿se da cuenta que hay gente que ya de movida tenemos ahí gente en el tintero? Pero va a empezar a ver ahora tu mamá, por ejemplo. Eso sería impresionante, tu mamá. Las mamás de ambos. ¿Sabes cómo se sana la generación ahí? Pero las suegras. ¿Le hicieron el devocional del otro día que decía, tu pueblo será mi pueblo? ¿Se acuerdan? Qué linda, era como una declaración de amor para voto y se lo había dicho Ruth a la suegra, imagínense. ¿Eh? La voz, bien ahí. Para los que no saben, Cristian es la voz en off de los devocionales. Acompañar el viaje. Y sabés que no nos habíamos dado cuenta de eso y los audios realmente van como piña porque uno puede hacer un montón de cosas mientras está escuchando. Así que bien. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo le quiero pedir ahora que si todo el que necesite oración, que tenga la necesidad de orar por alguna razón en específica, que levante la mano, simplemente no necesito que me lo diga, y el líder que tenga se va a poner ahí cerquita de él. Así que si alguno tiene una necesidad de oración, por ejemplo, una de las necesidades de oración que yo anoté aquí fue por que han vivido opresión del diablo. No es lo mismo posesión que opresión. Una posesión es cuando el demonio está dentro y una opresión es cuando el espíritu trabaja desde afuera trayendo opresión. Por ejemplo, el problema en el matrimonio. Problemas matrimoniales tienen que ver con una opresión, al margen de que sea una decisión de cada uno, pero tiene que ver con una opresión. Y eso necesitamos cortarlo. Yo siento que tengo que cortar esa área. Manifestaciones en contra. ¿Qué es esto? Cuando se te pone el mundo al revés, lo que vivieron ni bien salieron, aparecieron cobranzas que no estaban. ¿Sabe qué? Les cuento algo. Cuando nosotros salimos del encuentro, a mí me aparecieron un montón de deudas que ni sabía que existían. Pero al principio yo me recalenté, me enojé, digo, al final el diablo inmundo. Y el Señor me dijo, no, tranquilo, yo estoy liberándote de posibles ataques. Así que anda a pagar tranquilo, cerrá la boca, anda a pagar tranquilo, arregla tus cuentas, porque te estoy librando de ataques. Así que, no. Insuficiencia económica. Porque de golpe y porrazo alguien salió de acá y se vio como que, uy, ¿qué pasó? Yo pensé que me iba a empezar a andar bien las cosas y me fui para abajo. ¿Alguien vivió esto? Bien, vamos a orar ahí. Guille, ahí cerquita con... Y ustedes están con... Vos con mi esposa y vos con José. Bueno, ahí, póngase rapidito nomás al lado. Opresión, ¿alguien vivió opresión? ¿Opresión del diablo? ¿Opresión? Bien. Emma, ahí. Y están juntas las dos. Capaz que tienen que ver con el líder ahí. Mentira. Pónganlas juntitas. Enfermedad. ¿Quién ha vivido enfermedades o se empezaron a sentir enfermos? Bien, ahí, acá. Bien, ¿quién está con Yuri? Darío. Vos estás con Mónica. Perfecto, se pone el líder al ladito. Ahí. Bien. Venga. Sí, ¿cómo te llamas vos? Alejandra, junto con Vanessa, porque mi esposa ella trabaja con mi esposa. Bien, falta de trabajo. Alguien que empezó que se le fue para atrás el trabajo, perdió trabajo, o necesita trabajo y se cerraron las puertas. ¿Alguien está viviendo esto o no? Por recursos para emprendimientos. Miren, yo le estoy diciendo que lo que yo le estoy diciendo acá, es lo que el Señor me mostró para orar. Por ejemplo, el Señor me mostraba que había gente que tenía proyectos, pero que no estaba pudiendo realizarlos por falta de recursos. O sea, el ok está ahí. Bien, vos estás con Guille. ¿Y Guille está dónde está Guille? Vaya allá al lado de él. ¿Algo más para orar? ¿Alguien tiene alguna petición?
Estamos bien entonces. Ok. Algo que les quiero comentar sobre todas las cosas es que a partir de ahora ames la iglesia, el edificio. Como hijos de Dios y como herederos de la gracia de Dios que hemos recibido en este lugar, amen este lugar, amen el edificio. Si ustedes ven un día que hay que hacer algún arreglo, vean, háganlo. Amen la iglesia. ¿Saben por qué? Porque una de las razones por las cuales a la gente le va mal es cuando dejan la casa de Dios de lado. En el libro de Ageo capítulo 1 dice, le van mal las cosas, le sale mal esto, le sale mal esto otro, porque mi casa está sola, deshabitada. O sea, no la arreglan. Ustedes se pusieron a arreglar todas sus cositas, empezaron a invertir en tales cosas, y mi casa quedó abandonada. Eso dice Ageo. Y por eso le van mal las cosas. Entonces, para cerrar puertas a maldiciones que nosotros no sabíamos que están, amemos la casa. Si usted un día ve que se está metiendo el agua, traiga la palita y haga la zanjita. No sé si vio esa zanjita, esa la hice yo hace un ratito. Agarré la palita, ni bien llegué, hice la zanjita, porque si la nieve empieza a bajar, se me mete todo el agua acá adentro. Entonces, si usted ve un día que algo está pasando, si usted ve que hay un tornillo salido, si usted ve que puede cambiar hágalo. No necesita permiso de nadie, usted hágalo porque esta es nuestra casa. Amemos nuestra casa. Y si amamos nuestra casa, si un día usted ve que está todo sucio, usted puede limpiar, límpielo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Nosotros con mi esposa siempre venimos y hacemos, estamos todo el tiempo, amamos nuestra casa, amamos nuestro lugar. Y esto es uno de los puntos por los cuales Satanás siempre nos tira baldazos en contra.